Ahora que hice mal. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, decíamos que estamos en una cobertura de unas elecciones realmente muy excepcionales, muy significativas y de enorme relevancia. La disputa por los próximos 4 años del gobierno en los Estados Unidos entre Donald Trump y la actual vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Por supuesto que lo más inusual tiene que ver con que, bueno, vuelve a competir por la presidencia Donald Trump después de 4 años en el medio. Esto no es muy frecuente. Los presidentes en Estados Unidos o son reelectos o cuando pierden una reelección habitualmente se retiran de la política. En el caso de Trump fue tan reñido el resultado que el propio Trump se negó siempre a reconocer que efectivamente había ganado legítimamente la elección Joe Biden. Ocurrió el intento de toma violenta al Capitolio, alentada en aquel momento por Donald Trump cuando estaba en la presidencia y no quería reconocer que había perdido las elecciones. Pasó 4 años con una enorme cantidad de frentes abiertos en distintas causas judiciales Donald Trump y ahora vuelve a disputar esta elección con muchísima fuerza contra una Kamala Harris que, como ustedes recordarán, también surge de una manera muy inusual porque el candidato original era Joe Biden, que tuvo un primer debate contra Donald Trump, donde se vio que tenía una edad o que se lo vio muy falto de reflejos, lo cual puso sobre la discusión si tenía la edad adecuada para encarar otros 4 años. Bueno, en ese contexto cambian de figuritas los demócratas, ponen a rodar a Kamala Harris. Después tuvo un gran momento de inicio Kamala Harris en su campaña, revitalizó un poco a los demócratas, venía una candidatura fresca, una persona que fue fiscal en California, que viene de una familia diversa, ella tiene esta mezcla de origen asiático y negro, sería eventualmente la primera mujer si ganara la elección en gobernar los Estados Unidos, pero después ocurrió otro hecho muy singular y gravísimo que tuvo que ver con el atentado contra Donald Trump en plena campaña electoral, donde salva su vida de manera, digamos, cuando se arroja en el medio de un acto al aire libre, un francotirador le apunta, le roza la oreja, reaparece Trump con una curita en la oreja y empieza una dinámica en la cual hay un único debate entre ellos dos y a partir de ahí Donald Trump decidió que no iba a debatir más con Kamala Harris y viene haciendo una campaña que también ya había pasado en la campaña anterior, pero mucho más ahora, desafía toda la lógica del canon de lo que tiene que ver con la discusión a partir de datos verificables y compartidos y de verdades aceptadas en común de parte de Trump. Trump dice exageraciones, mentiras, y pasan desde que la mayoría de los inmigrantes ilegales, hay una crisis de inmigración que se produjo durante el gobierno de Biden, que intentó modificar la manera para sacarle presión a la frontera de México. Lo que buscó es que llegaran a distintas ciudades, que vinieran, abrió la posibilidad de pedir asilo a personas de Haití, de Venezuela, de Cuba. Empezaron a llegar inmigrantes a ciudades que antes no recibían o no en esa cantidad de inmigrantes en los Estados Unidos. Los gobernadores del sur, republicanos, de Florida y particularmente de Texas, les empezaron a mandar micros llenos de inmigrantes a las ciudades de Chicago y de Nueva York, que tenían gobernadores con posturas más abiertas a la migración. Le dicen, ustedes porque no están en el sur. Todo eso produjo una situación en la cual Donald Trump empezó a generar una sarta de mentiras, buscando llevarse parte del voto negro, diciendo esta gente viene a robarles a ustedes los trabajos, planteando hasta que se comían a los perros en la pequeña localidad de Springfield los haitianos, en fin. Y en el medio de esa discusión de lo que fue el único debate presidencial, el moderador que le decía, no, eso no es cierto, no, eso es falso, pero Trump que pasa por alto todas esas cuestiones, incluso el nivel de agresión, dice que es una tarada directamente Kamala Harris, se refiere a ella de manera extremadamente despectiva, pero tiene un par de fortalezas, a pesar de esto, en su campaña, que es que, por ejemplo, a pesar de que
Muchos dicen, ojo que acá está en juego el racismo, se ha hablado también de los derechos de las mujeres, porque al cambiar durante su primer mandato Donald Trump la composición de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, se eliminó la garantía federal que había para el derecho al aborto. Entonces Kamala viene hablando mucho de esto. Kamala Harris tiene un votante, las mujeres se inclinan un poco más por votar a Kamala Harris. De hecho ha habido una campaña increíble, rarísima para estos tiempos que uno piensa, donde la escuchábamos más temprano a Julia Roberts decir: no se preocupen, mujeres, en el cuarto oscuro no las ve nadie, ustedes pueden votar como quieren. Y una mujer que sale del cuarto oscuro y medio que le miente al marido respecto, insinuándole que votó a Trump cuando en realidad votó a Kamala Harris. Salió también Michelle Obama a decir esto, pero a la vez tuvo que salir Barack Obama, por ejemplo, a decirle a los varones negros, que es Barack Obama, demócrata, fue el único presidente negro de los Estados Unidos, tiene una imagen muy buena, a decirles: no pongan excusas para no votar a Kamala Harris, no quiero saber, como tipo arengando, porque Trump empieza a morderle a los demócratas algunas de sus bases más tradicionales, entre los jóvenes, entre los negros, y esto es lo que, y entre los latinos también. Uno de los deslices que tuvo la campaña, tristísimo también, que fue cuando un humorista dijo que en un acto de Trump en Nueva York, flotaba en el océano una isla con basura, refiriéndose a Puerto Rico. Hay, por ejemplo, una comunidad grande de puertorriqueños en Pensilvania, que es uno de los estados donde se juega el resultado electoral, estos battlegrounds, los frentes de batalla, los swing states, los que cambian y se van algunas veces a celeste, unas veces a rojo, a demócrata, y que ahí se juega la elección en la cantidad de electores, porque aquí no importa el voto popular. Sabemos que ya van por lo menos 2 ocasiones en la historia moderna reciente en la cual los demócratas ganan el voto popular, pero pierden, le pasó cuando ganó Trump, que le ganó a Hillary Clinton de esta manera. Hay que ganar la cantidad de electores necesarios en los colegios electorales y ganar los estados claves que inclinan esta balanza. En Pensilvania, por ejemplo, Trump hay muchos puertorriqueños y sin embargo, a pesar de las cosas que ha dicho sobre los negros, alentando cuestiones racistas, discriminando a los inmigrantes y demás, tiene ciertas fortalezas la campaña electoral, que Kamala Harris habla de respetar a la democracia, a la diversidad, de los valores de Estados Unidos, porque uno de los principios básicos de un sistema democrático es que el que pierde acepta que perdió. Y este es el primero de las barreras de un sistema democrático que se veía como un ejemplo, la fortaleza del sistema democrático en los Estados Unidos. Esta es una de las primeras cuestiones de un sistema democrático que Donald Trump ha puesto en tensión y que además promete venir un segundo mandato mucho más envalentonado. Lo que dijo, por ejemplo, Trump es que va a ser deportaciones masivas, que va a ser muy agresivo en materia de cuestiones comerciales, subir tarifas de un Estado mucho más proteccionista norteamericano. Está diciendo que, bueno, una de las cosas que Kamala Harris había dicho es que ella estaba en contra del fracking por el tema de la cuestión medioambiental. Todo esto lo estuvo usando también Trump mucho en la campaña electoral porque el tema de petrolero es importante en Pensilvania, pero sobre todo estaba utilizando también que la economía durante el gobierno de Biden estuvo marcada por el regreso de la inflación. Post salida de lo que tuvo que ver con la pandemia, el coronavirus, pasó en el mundo entero. Nosotros no, porque vivimos siempre con inflación, pero la vuelta a la inflación a Europa y la vuelta a la inflación a Estados Unidos marcó que Biden tuvo un año casi el 9% interanual de inflación, que no había niveles desde la década del 80 de ese nivel de inflación. Con lo cual, finalmente, todo el tema económico, Trump dice, en mi gobierno batimos todos los récords. No es cierto, exagera, miente, pero toca sobre un tema sensible en el cual ha sido la principal debilidad hasta ahora de Kamala Harris, que es que no ha logrado presentarse como un plan económico consistente, o que se perciba como la idea de que Estados Unidos, o los que creen que están peor o que van a estar peor, crean que ella es la mejor opción en materia económica. Con lo cual es una elección realmente muy inusual, es muy pareja, se juega muchísimo más los valores de la democracia, la forma en que se hace campaña, lo que está permitido, si se puede hacer campaña diciendo cualquier cosa, agrediendo y apelando a la ira, porque finalmente, y símbolo de estos tiempos, la ira o los exabruptos de Donald Trump no parecen ser fruto
fruto de un desliz que enloquece, porque tiene muchos actos, va diciendo barbaridades aquí y allá, y a pesar de lo que sus asesores le dicen, sino que al contrario, es la manera, en un país además como Estados Unidos, donde el voto no es obligatorio, de generar la bronca suficiente como para que el votante se sienta alentado, incentivado a ir a votar por Donald Trump. Sinceramente, la democracia norteamericana va a vivir horas que no ha vivido nunca y desafíos que no ha tenido nunca, tanto si gana Donald Trump las elecciones por los próximos 4 años de gobierno, como si gana la elección Kamala Harris. Porque si Kamala Harris gana la elección, Trump esta vez parece todavía menos dispuesto a aceptar una derrota. La otra vez él estaba en la presidencia, tenía los resortes del poder, pero la tensión que se vive en Estados Unidos por estas horas es absolutamente inaudita respecto de qué puede pasar con el resultado, si va a ser un resultado aceptado por ambas partes y qué reacción podría tener eventualmente Donald Trump si perdiera la elección y qué desafío significaría un gobierno de un Trump redoblado, envalentonado, si llega a ganar la elección y tiene otros 4 años en la Casa Blanca.